por ahí. No es lo único que cae y se precipita hacia la tierra. Les prometimos que vamos a meternos de lleno en... Bueno, un poco el disparador fue lo que ocurría ayer y rapidísima de reflejo en nuestra producción. A partir de eso dijo, bueno, vamos a meternos un poco más con lo que ocurre en el cielo. Sí. Ponemos en contexto estas luces que ayer eran verdes, eran azules, eran violetas. Rarísimo. De los 18 años que fui la primera vez a Cerebro, que no veía tanta luz de color en el cielo. ¿Estás hablando de boliche, de Bariloche? ¿Se acuerda del láser Cerebro? Fue conmocionante para mí, fue realmente hermoso. Pero, por favor. Pero Álvarez, esto ocurría en el cielo y aparentemente tenía un campo de acción pero muy amplio en muy nuestro país. además, Lo veían acá, lo veían en Santa Fe, Entre algunos lo Ríos. veían en La Pampa, en Entre Ríos, en el sur. ¿De qué se trata? Bueno, vamos a ver, nos vamos metiendo en el tema. Mirá. Está esperando una especie de explicación oficial y no creo que la haya, salvo que encontremos algún resto y podamos saber que fue un cuerpo de un meteorito. Hay quien habla de basura espacial. En realidad estamos en la época del máximo de las acuáridas, que es una lluvia de meteoritos que se genera todos los años a fin de julio, más o menos. El máximo estaba previsto entre el 28 y el 29, que es cuando la órbita de la Tierra atraviesa los restos de un cometa, se cruza con la órbita de un cometa viejo que se rompió. Los cometas, por acercarse tanto al Sol, terminan rompiéndose, y entonces se pueden prever lluvias de estrellas, pero anoche, estando nublado y con luna llena, era casi imposible, así que ha sido un evento realmente extraordinario. Creemos que puede estar inscrito en la lluvia de meteoritos prevista de las acuarias, pero hasta que no encontremos algo, no va a haber una vista oficial demasiado certera. ¿Por qué el color verde? ¿Qué se estima? El color verde significa, en espectroscopía, significa que hay níquel o calcio. Habría que haber analizado con un espectrómetro, pero en realidad tan verde debe ser níquel o calcio, lo cual no es lo común porque esta lluvia suele ser amarilla, digamos, suele ser amarillento, esta lluvia que estaba prevista para el 28-29, así que hay casi certeza que sea níquel. Hay quien todavía escuché que alguien tiraba la hipótesis de basura espacial, no me parece, porque debería ser un objeto muy pesado para hacer semejante luz. En teoría es un meteorito. Lo que sí están pasando cosas seguidas últimamente en la Tierra que cerramos todo el tiempo. Yo no suscribo hipótesis de ovnis ni alienígenas hasta tanto no se compruebe. Pero bueno, como escuchaba recién la opinión de algún experto, no hay que cerrar tampoco estos temas tan rápido, ¿no? O sea, me parece que fue sintomático, se vio muy bien en Uruguay también, lo cual hace pensar que si hubo algún resto cayó en el Atlántico, como pasó en Rusia, que hubo un gran destello, volaron techos, terminaron encontrando, dijeron que no había caído, finalmente encontraron en un lago helado un agujero inexplicable y encontraron los restos de un meteorito metálico, en este caso era hierro. El brillo verde es muy particular, fue muy lindo, me llegaron por Twitter y Facebook montones de gente que lo filmó, desde Morón a Palermo y alguno en Uruguay, así que, a ver, en teoría es solo un meteorito. Bueno, lo que sucedió ayer más o menos tenemos idea de qué es. Por lo menos hay algún tipo de respuesta. ¿Vos decís que todavía hay dudas? No, yo dudas? las respuestas las quiero acá. En un Muy segundo bien. vamos a tener muchas respuestas. Ya, porque tenemos muchas preguntas. Siempre nos preguntamos, ¿estamos solos? ¿Qué es eso que pasó por el cielo? ¿Le pedimos un deseo o no? ¿Nos están vigilando? ¿Han tenido contacto con nosotros? Todas estas preguntas van a ser contestadas en principio por Andrea Pérez Simondini, que está con nosotras, es investigadora y directora de Séfora. Y también ahora vamos a Andrea, charlar con vos. ¿cómo estás? Gracias por Buenas venir, tardes. Andrea. Gracias. Bienvenida. Le damos la bienvenida también a Jorge Polanco, que es comandante de Aerolíneas Argentinas, y él tuvo un encuentro también. Jorge, Más ¿cómo estás? cercano. Bienvenida. Tres encuentros tuviste. Pero hay uno que es el que Andrea va a poder corroborar, que fue el que más mediáticamente se conoció. ¿Cuál Hoy fue se el cumple primero? el ¿Ese? aniversario de tu Sí, avistaje. hoy casualmente se cubren 20 años. En el año 95 tuvimos el avistaje de lo que fue llamado después el caso Bariloche. Contanos un poco. ¿Qué viste? ¿Ah, sí? ¿Qué Sí, fue? sí. Sí, ¿Qué porque fue? la verdad que ya empezamos a charlar antes de que Claro. arranque la nota porque estábamos todos desesperados por hacerle preguntas. La primera era, ¿los viste? ¿Qué viste? No, bueno, nosotros lo que tuvimos, ver. queden claro, como contacto esa noche fue la posibilidad de tener durante 17 minutos a la vista y en la cercanía del avión que volábamos nosotros, digo, con mi tripulación, una nave, como todos conocemos, con el tamaño de un plato sopero invertido de aproximadamente 30 metros de diámetro, con fuertes luces en su parte superior y que nos acompañó durante todo el proceso de descenso en el aeropuerto Bariloche y previo al aterrizar, lo que hace, seguramente por algún fenómeno que no podemos explicar, Sí.
corta la luz del aeropuerto, me obliga a mí a hacer escape antes de aterrizar y acto seguido el objeto a una velocidad casi diríamos fantástica, porque esto estaba siendo observado por otro avión arriba, que era un avión de Gendarmería Nacional, por un avión militar, y los dos pilotos que ya lamentablemente no han fallecido. Ellos dieron testimonio, un testimonio privilegiado, por así llamarlo, porque era como estar ellos estaban en un balcón, estaban viendo todo de un lugar. Increíble. Tenemos también como testimonio privilegiado, digo, el audio del momento, que vos después nos podés poner en contexto o acompañar, pero tenemos el audio de ese momento. ¿Vamos a compartirlo? A ver, ¿qué se escuchaba? ¿Qué se decía en la cabina? A ver. Tíralo. Cuando estamos a 7 millas llegando a 7.500 y tenemos un tránsito a la izquierda de puerta. Y acá a la pausa. Hay cambio de rumbo en todo el tránsito tendría que estar ahora a 40 millas de la puerta. En el momento que se escuchó le pasó la carta. Ok. Una vez que estaba localizado, no se realizamiento rápido. Se confirmó. A la cantidad 674, aquí está el portal. Su localizadora está en Sevilla y tengo un tránsito aquí a la derecha mía. Está emocionado. Me dice la primera vez que lo vuelvo a ver. Sí. Es la primera vez que lo escucho. ¿Es la primera vez que lo escucha después de 20 años? ¿Este momento? ¿Este es el registro de la cabina? ¿Por qué lo emociona tanto? Sorpresa, porque yo no lo había escuchado este audio. Claro. Y la verdad que me emociona, Lo vuelve a sentir, lo revive. es muy fuerte. Contanos un poco para la gente qué era esa descripción que ustedes hacían, el Bueno, momento. Esto es lo que queda grabado en la aeronave, en la cabina y en la torre de Nosotros, control. cuando hablamos de un tránsito, estamos hablando de una luz que estamos viendo, que la veníamos viendo mientras hacíamos lo que se llama el alejamiento, pero no sabíamos efectivamente si se trataba de otro avión. Nosotros creíamos en un principio que se trataba de algún avión que estaba en la zona. Claro. Como había habido un corte, había estado sin energía el aeropuerto, en ese momento el aeropuerto estaba con la energía de su propio generador, que es lo que después se apaga cuando nosotros iniciamos la aproximación. Pero el tema es que nosotros no sabíamos quién era esa luz o a qué pertenecía. Entonces empezamos a preguntar. Y el controlador nos dice, nosotros no sabemos, lo único que usted podría ver es un tránsito que está a 40 millas, pero estaba atrás nuestro, o sea que nosotros no lo podíamos ver, y era precisamente el Gendarmería Nacional. Claro, cuando el controlador se refiere a un tránsito, se refiere a lo que él tiene en radar a la nave. Digamos, Claro. Lo que veo en la nave es otra nave de Gendarmería. Pero... Sí, pero él no tenía radar tampoco, no estaba viendo, él lo tenía por reportes. Por reporte. Estaba estimando. O sea, por no era reportes. lógico que usted estuviera viendo algo porque ahí no había nada, según reporte. Exacto. No había nada para No ver. tendría que haber habido nada, Claro. supuestamente. Y ahí es donde nosotros comenzamos a ver que algo no estaba bien, y en un momento como detalle, nosotros le hacemos seña de luces a la luz que teníamos delante, y de pronto la luz se hace toda finita, chatita y estirada. Y bueno, ahí empecé a tomar conciencia de que no estábamos ni en la ruta 2, ni que esto no podía ser un vehículo, y que me estaba respondiendo de alguna manera a mis señas de luces del avión, achicando todo el perfil de luz que tenía. En ese mismo momento, mi primer oficial me dice, tenemos que virar, para lo que se llama interceptar ya la aproximación final. Cuando viramos, lo dejamos, digamos, del lado de la panza al avión. Y cuando terminamos y iniciamos la aproximación final, ahí es donde el ovni viene desde la derecha y se nos pone al lado. Y ahí te animaste a decir, porque tenemos el audio para escuchar, ¿te animaste a decir estoy viendo un ovni? Vamos a escucharlo, porque creo que esto tampoco lo escuchaste y te va a emocionar. Mirá, vamos a escuchar el audio.
pañuelo para Jorge. Bueno, a ver, 705. 705 la respuesta. La luz. Ellos se referían al ganador. Sí. La luz no la sé, bueno, la dijo. Qué tremendo. ¿Cómo se movía, Jorge? Bueno, se trasladaban en el espacio, pero iba con una, digamos, con una suavidad, porque estaba volando al lado nuestro, nos acompañó durante todo el descenso, Sí. y después en un momento, al estar ya próximos a tocar, lo que genera precisamente es el corte de la energía del aeropuerto, que estaba en ese momento siendo provista por un generador de emergencia que tiene el aeropuerto, y que después yo me entero por el que, digamos, es el responsable de operarlo, es el grupo se acelera como si lo aceleraran a fondo, empieza a sacar humo y se paró. Bueno, Una tenemos cosa. muchas Y a la cositas para hacerle a la Jorge. torre de control, Sí. todos los instrumentos se los magnetizó, Claro. Claro, lo claro. enloqueció todos los Sí, una instrumentos. sobrecarga Sí. impresionante. Vamos a descansar, dejarlo descansar un poquitito a Jorge. Andrea, vos has dedicado tu vida a investigar este tipo de fenómenos. Sí, a mí me causa mucho placer, porque lo conozco hace muchos años a Jorge, y a veces es difícil, un poco él se convirtió en la referencia más importante del fenómeno OVNI como testigo calificado, no Sí. solo él, sino todos la gente de la torre de control, los otros pilotos que lamentablemente de Gendarmería no están, pero él ha sido muy digamos, consecuente con contar la historia, porque hay muchos como él que han tenido experiencias y se la guardan por distintos motivos que no vienen al caso. Entonces nosotros le estamos muy agradecidos su generosidad al contar, porque muchas veces a costa de su propio descrédito, ¿no? Y de Claro, hecho, claro. seguramente ha pasado por momentos difíciles. Por eso para mí es sumamente emocionante también escucharlo en la torre de control. Quiero agradecer, porque este material se consiguió gracias al trabajo de civiles y gente de la Fuerza Aérea. Ajá. Muy bien. Y quiero hacer referencia puntualmente a Javier Estañaro, que él fue que consiguió el audio dentro de la dependencia de la Fuerza Aérea, y a Carlos Yurchuk, que le hizo las mejoras para que los podamos escuchar. Claro. Perfecto. y entender de qué hablaban, Y ¿no? es inobjetable, es un testimonio. Es inobjetable y es definitivamente una de las evidencias más importantes que tenemos en la Argentina. Y además esto es mérito del proyecto Sephora, que le pide a las autoridades la desclasificación de los expedientes OVNI, y es una evidencia más que importante e impactante para ver que dentro de los organismos militares, Fuerza Aérea, Gendarmería, la Marina tiene expedientes, el Ejército tiene expedientes. Bueno, acá estamos ante la presencia de una evidencia muy contundente. Andrea, dentro de todo lo que vos has investigado y has estudiado y analizado, las preguntas típicas te tengo que hacer. No hay problema. ¿Para qué vienen? ¿Por qué no se dejan ver? O en estos casos así como salteados en realidad, pero no objetivamente, como presentarse. ¿Por qué? Mira, me gustaría contestar, te voy a tomar una definición de un gran Sí. astrofísico, Jacques Vallée, que se plantea estos tres interrogantes: ¿para qué vienen, cómo vienen Sí. y de dónde vienen? Son tres preguntas que son el eje central, porque incluso son lo que generan las controversias con la ciencia, porque la ciencia basa sus comentarios ante al no reconocimiento del fenómeno OVNI desde su procedencia extraterrestre, porque técnicamente es imposible poder justificar viajes tan siderales en distancias, en tiempos. Yo lo que me remito es a lo que va avanzando la ciencia. Hace no menos de 10 años, para la astronomía, los astrofísicos, los astrobiólogos, ya era un tabú hablar de zonas habitables. Y hoy acabamos hace poco tiempo con la misión de Plutón descubrir un planeta que tiene las mismas condiciones que la Tierra. Sí. Entonces, yo creo que es una cuestión de tiempo. La ciencia avanza a pasos gigantes
Y bueno, probablemente hoy nosotros no tengamos la ciencia para justificar viajes tan siderales, pero dentro de 10 años nos vamos a volver a ver y vamos a estar hablando de esto, de los viajes que nosotros mismos hacemos a otro sistema, Claro, de repente. claro. Pero ¿cuánto material tenemos? Vos recién me decías, tenemos material, tenemos videos para compartir, estamos viendo imágenes. Te sentás en una mesa y la gente no te cree y dicen, Sí. mira, ¿sabes qué te traje? Toma, miremos esto, a ver si ahora crees o no crees. Digo, ¿hay evidencia más o menos certera? Ahí estamos viendo material. Claudio, Sí. convengamos a una cosa. Ella es una investigadora seria. En este ámbito hay mucha gente que le gusta estar en derredor del fenómeno, pero serios no hay tantos. Y ella es una de las poquitísimas personas que trabajan seriamente. Por eso, inclusive, yo estoy hoy acá con ustedes, porque Totalmente. ella es seria y sabiendo que ella iba a estar, es garantía que se va a tocar el tema con la altura que lleva. Evidencias hay. Lo que pasa es que convengamos, yo te voy a dar, también ya que ella me da una sorpresa, yo te voy a dar una sorpresa, te voy a decir, no lo comenté en su momento, pero yo después de este avistaje, a los 6 meses tuve reunión con gente de la NASA y ellos mismos manifestaron en su momento, cuando yo también, lleno de preguntas, decía, bueno, pero ustedes tienen seres extraterrestres, ¿verdad que tienen el ovni de Roswell? ¿Es verdad que tienen...? Entonces me dice, bueno, no vamos a hablar de lo que tú ya sabes, es un ni. Pero sí te podemos adelantar que, por ejemplo, que es muy importante, porque ahora vamos a comprender por qué, nosotros a Spielberg le dimos muchísima información para sus primeras películas. Claro. O sea, todo lo que nosotros pensábamos que Spielberg Era lo tenía ficción. en la cabeza, alguien se Esa lo dio. información. Claro. Esa información se la dio a alguien. ¿Ellos te contactaron a partir de Sí, me persiguieron durante 6 meses. Y lo primero que me dijo, mire, nosotros estamos siguiendo y seguimos algo que ella dijo, sus declaraciones. ¿Y sabe qué es muy importante? Usted desde el primer día hasta el último día nunca se apartó una coma ni un punto de lo que dijo. Claro. Y eso es muy importante. Porque lamentablemente con este fenómeno hay personas que han visto una luz y a los 2 meses ya vieron la luz, el ovni, y a Claro. los 3 meses ya vieron la luz, el ovni y Claro. el Fueron extraterrestre, abusivos, claro. porque no hay nadie que le pueda poner freno, porque lo vio él. Claro. Entonces viene el divague. Vamos Bueno. a tomar contacto con nuestra unidad móvil, ¿te Sí, parece? como no, tenemos a un invitado que mucho ha hablado también en los medios, más de 50 años de investigación y de carrera, el señor Fabio Serpa, está en nuestro móvil con Martina Biglietti. Buenas tardes para ambos. ¿Cómo le va? Buenas tardes, Claudio, Silvina y todos los que están allí en el piso. Así es, estamos en la Fundación Fabio Serpa en este momento con Fabio, justamente que los estaba escuchando muy atentamente todo lo que allí contaban desde el piso, recordando este hecho en Bariloche, que hoy justo se cumple un aniversario. San Fabio hoy encima, ¿no? Todo es, no hay nada de casualidad, decía usted. Y vos sabés, yo te felicito, Jorge Polanco, y esto es lo que acaban de decir recién. Dijo exactamente lo mismo lo que me dijo hace 20 años. Y pensar que él también, no solo él era el comandante del avión, estaba un ingeniero de vuelo, estaba un copiloto y otro comandante que iba de turista a Bariloche. Son 4 pilotos profesionales del aire que saben mucho y no se confunden con nada extraño ni nada raro. Y auténticamente esos 4... Y tiene la valentía también, Jorge Polanco, bajar al aeropuerto de Bariloche y firmar que yo vi un ovni y está atestado, documentado ahí en el Bariloche y más. Y también los 2 gendarmes, que a 300, 400 metros por encima, estaban sentados en la platea viendo todo lo que vivía el avión de Aerolíneas Argentinas. Te felicito, Jorge Polanco, sos un Lo excelente puedes saludar, testigo Jorge, calificado. te escucha. Ahí está entonces la palabra de Fabio. Ahí a ver si saluda. Gracias, Fabio. ¿Cómo te va, Jorge? Bien, un gusto escucharte y una vez más se confirma lo que durante tanto tiempo bregaste para que llegue a la gente y que es el hecho concreto de que no podemos negar de que no somos los únicos, nada más. Exactamente, hace 56 años, Jorge Polanco. ¿Cómo anda Jorge Allende? ¿Lo has visto últimamente o no? El ingeniero Allende, a quien vos te referís, después de este fenómeno, al poco tiempo pasó por situaciones muy particulares de su vida, muy serias, y hoy es médico, psicólogo de Aerolíneas Argentinas. Trabaja en la compañía, dejó de volar y sigue
en contacto. Y bueno, nos reunimos. ¡Ay, qué bueno! Nos reunimos cada 5 o 6 yo años. te pido. Bueno, ¿por qué no nos reunimos los tres, cagacho? Vamos, no, chicos, Se está armando una reunión, Si se van Fabio. a juntar, juntémonos todos, que quiero Hagan participar una con un juntada café. todos, claro. Claro. Pero juntémonos ¿Sabés todos a hablar de esas esto, charlas? Fabio, justamente, Claro. ¿no? Y Fabio, Yo te pido, le doy también, porque es para los oyentes, el mail fundación@fabioserpa.com.ar. Me escribís tanto vos, Jorge, como el otro Jorge. Me escriben a ver si nos juntamos con mucho gusto. Para mí es una satisfacción. Porque la novia de Jorge Allende, me acuerdo que fue un testigo también estupendo, la reacción que tuvo. Fabio, y le hago una consulta, porque estos hechos, como le pasó a Jorge Polanco, también le pasó a usted y le cambió radicalmente la vida. Después de haber visto un ovni, es que empezó a investigar todo esto. ¿Cómo se explican estos fenómenos? ¿Existe realmente la vida extraterrestre? Ya ustedes lo pueden asegurar. Totalmente. Se ve que no leíste los libros, tengo 26 libros escritos, todos. Y además, yo nunca digo nada, ni por televisión, ni por radio, ni escribo nada que no esté debidamente investigado. Si vos ves un ovni, vos me tenés que convencer que realmente viste un ovni, ¿eh? Y yo ya no diría ovni. Hay ovnis, son cohetes voladores no notificados, pero hay muchas más naves extraterrestres. ¿Cuál sería la diferencia? Y que los ovnis pueden ser hechos del planeta Tierra, que parecen raros y extraños para la cultura de la gente, y la nave extraterrestre tiene una tecnología distinta a todo lo que nosotros hemos hecho de tecnología. Todavía ningún ser terrestre en el 2015 ha inventado un aparato que haga ángulo de 90 grados, un aparato sólido, ángulo de 90 grados, ángulo de 180 grados, que frene, vence la ley de la inercia, que vence la gravedad del planeta. Yo, en la nave que vi allá en 1959, se aparió a nuestro avión, que iba el capitán Alexis de Nogales piloteando, y después se detuvo, no se cayó, venció la fuerza de la gravedad. Hizo un ángulo de 60 grados y se perdió hacia el norte argentino. Fabio, ¿Los terrestres ¿cómo le tenemos va? que tener miedo o cuál es la sensación que tenemos que tener frente a estos hechos? No. El miedo se terminó y esto es importante. Yo estoy escribiendo un libro que se llama Las señales del siglo XXI. Toda la problemática de la ovnilogía, el estudio tratado de los ovnis, como también los problemas políticos, sociales, culturales y económicos y religiosos, tienen todo un cambio que viene de 1844 en adelante, que se manifiesta con las primeras manifestaciones ovni, 1844. Después hay otra oleada en 1897, y después, evidentemente, lo que nosotros conocemos, la historia contemporánea, que viene con la Segunda Guerra Mundial, los Foo Fighters y los cazafantasmas, y se van produciendo los 6 tipos de contactos que tienen los extraterrestres con nosotros, y van produciendo el contacto para el gran cambio y transformación que tiene la humanidad, que es inexorable. ¿Sabes por qué es inexorable? Porque hemos dejado la constelación de Piscis, que vivimos 2600 años con los miedos, la peor cárcel que tiene el ser humano, viviendo los miedos. Y ahora, sobre todo en 1992, que es una bisagra histórica también actualmente, como fue el 2012 también, entramos en la constelación de Acuario y vamos a vivir 2600 años en lo que todos los profetas están diciendo, que se viene un nuevo tiempo, este nuevo tiempo que estamos viviendo culturalmente, religiosamente, políticamente, económicamente, y los argentinos sabemos muy bien. Fabio, una sola pregunta. Saben muy bien todo esto. ¿Me escucha? Que es el concilio Vaticano, ¿me permitís? Sí, El concilio Vaticano. Qué raro que han hecho un papa sudaca, han nombrado un papa sudaca, un hombre de Buenos Aires, hincha de San Lorenzo y de una humildad estupenda. Qué raro después de más de 2000 años. Claudio, te escucha Fabio. Sí, Fabio, una sola pregunta. Usted recién hacía alusión un poco a esto, ¿no? Al miedo, y le pregunto, la NASA o los poderes establecidos que según usted cuentan con información, ¿por qué no la comparten? ¿No es tiempo? Es como aquel viejo caso Galileo Galilei, en que la Iglesia creía que no era tiempo para que nos enteráramos de algunas cosas. ¿No es el tiempo todavía de compartir este conocimiento? ¿Qué cree usted?
Mira, el otro día me hicieron una cantidad de reportajes, una cantidad de televisiones y de radios. La CIA norteamericana aceptó el incidente Roswell después de 64 años. Yo parecía un delirante cuando hablaba del incidente Roswell del ovni caído en Nuevo México en 1948 con 3 cadáveres extraterrestres, porque tuve el privilegio de ser amigo de Wendell Stevens, coronel Wendell Stevens, el que perteneció a la primera etapa del año 48, una comisión que estaba también el doctor Joseph Allen Hynek, uno de los astrónomos más grandes del mundo, que investigaron seriamente el caso Roswell y lo dieron como verídico. Cuando él, el coronel Wendell Stevens, renunció, se jubiló de la Fuerza Aérea, dijo, bueno, yo ya no le debo más al tío Sam, entonces voy a hablar lo que yo investigué. Lo tomaron como loco, le sacaron la jubilación, etcétera, etcétera. Pero siempre, ¿sabes qué? La mentira tiene patitas cortas y la verdad siempre triunfa. Los griegos que decían, con la verdad no ofendo ni temo, yo afortunadamente, con la verdad, no temo ofender a mi semejante, a cualquiera de mis semejantes, porque es una verdad, sobre todo la verdad mía que está investigada. Y no le temo, no le tengo miedo porque no tengo la cárcel del miedo. El ser humano va a aprender el miedo de perder totalmente el miedo y si es libre. El grande entre los grandes, que es el que nos crea, el papá que tenemos todos, auténticamente nos da la libertad de movernos con la causalidad. Todo tiene su causa y todo tiene su efecto. Fabio, le agradecemos muchísimo. Martina, te agradecemos también este contacto. Volvemos a tomar contacto con ustedes en cualquier momento. Gracias, Martina, gracias, Fabio. Hay un problemita técnico, se nos fue el móvil, pero ahí volvemos en cualquier momento. Es apasionante. Yo tenía mis dudas, se me están yendo muchísimo. Y sobre todo después del video que nos vas a mostrar, vos misma pudiste tomar imágenes, ¿no? Sí, nosotros tomamos muchas imágenes porque tenemos investigadores en todo el país y nosotros mismos hacemos jornadas de observación en aquellos lugares. Y hay mucha gente muy responsable tomando videos que busca la respuesta de la gente con conocimiento. Andrea, espera un segundo. Vamos a ver un video donde se ve fehacientemente una nave extraterrestre. Se ven objetos voladores no identificados, de ahí a llamarlo extraterrestre. Está bien, está bien. Esto es en un campo en Victoria, esto lo tomó mi madre, Silvia Pérez Simondini. Este video es muy común este fenómeno en Victoria, que son objetos que sobrevuelan los campos y quedan suspendidos. Es muy difícil tomarlos porque duran muy pocos, a veces segundos. Y esto que están viendo fue constatado con la base aérea de Paraná, que ellos permanentemente hacen con los radares de aproximación, que me va a corregir Jorge si me equivoco, porque no hay radarización en el país, hay en muy pocos lugares. Claro. Muchas veces sobre las zonas de influencia, los radares de los aeropuertos captan algunos fenómenos aéreos. Bueno, ahí estamos. ¿Son luces blancas y amarillas o es por el efecto? No, eso es el efecto. Se veían luces blancas y así tal cual es lo que sale filmado. Ese color amarillo, que es bueno también aclararle a la gente, que a veces cuando se tira el zoom y se contrae el zoom, se generan también fenómenos ópticos de expansión y explosión. Mirá que los chicos, los cámaras te están mirando, siguiéndote con atención, y estás hablando entre un auditorio muy calificado. Muy calificado, los camarógrafos entienden, y Jorge también, y recién decía Fabio, Jorge y las personas que están en la cabina son pilotos avesados y no confunden cualquier cosa, porque uno puede decir, ¿esto qué podría ser, Jorge? Vos que has visto tanto en el cielo, ¿hay alguna nave que podría describir esta luz? Alguna de las conocidas, digo, ¿no? No, pero además siguiendo la línea de lo que comenta Andrea, los mismos investigadores que en ese momento tenían la responsabilidad de investigar, digamos, de forma oculta en ese momento, te estoy hablando de 20 años atrás, me confirmaban esto que ella confirma ahora, que había mucha actividad en Victoria, fundamentalmente en la laguna, y que también se habían encontrado, después del avistaje de lo que nos tocó vivir a nosotros, se habían encontrado elementos o huellas muy comprometedoras en el perímetro del aeropuerto, que realmente los tenía alarmados. Eso. Es una de las primicias que también les traemos hoy. El caso Bariloche tuvo situaciones más allá de solamente el avistamiento, tuvo evidencia física aparentemente. Nosotros sabemos por un investigador periodista de Bariloche, que fue prácticamente testigo, que a los 2 días del suceso de la experiencia de Jorge y la gente de los pilotos y los controladores aéreos, en la punta de pista apareció una huella circular. Y de esa huella se tomaron muestras que un equipo que destinó la Fuerza Aérea
se tomaron varias muestras, de las cuales una se pudo desviar a científicos. Ustedes saben que ahí está el Instituto Balseiro, y hay mucha gente muy profesional. Se pudo desviar para que se analizara en el ámbito de Bariloche, y otras 3 muestras fueron al INVAP. Lo cual es un buen lugar hoy para que hagamos un llamado a los directivos del INVAP que busquen en sus archivos del año 95, que seguramente tendrán los resultados de esa muestra, a los cuales nosotros nos hicimos de una porción de esa muestra de tierra, y en este momento está siendo estudiado por diferentes científicos. Voy a retomar un segundito lo que decía Jorge, de las luces sobre la laguna, porque también tenemos material de esto. Hay mucho para compartir. Sí. Yo quiero seguir viendo. Y es más, tengo la fascinación de un día ir, viste que te dicen, venite 3-4 días, ponete arriba atentamente y vas a ver, porque hay actividad. Es bastante frecuente la observación. ¿Esto qué es? Contanos. Bueno, es bueno también señalar que cuando uno habla de OVNI, habla de objetos voladores no identificados, pero el fenómeno abarca muchos espectros, digamos. Uno es el fenómeno que se da no solo en Victoria, sino en varias partes del mundo, es la aparición de estas luces en la zona de islas, en agua. Lo que están viendo ustedes ahí es un bañado que en realidad son campos anegados, producto de las inundaciones, por lo tanto la altura ahí del agua es mínima, no llega ni 1 metro. Lo que están viendo ustedes son luces que se ven comúnmente al anochecer y a la madrugada, pero esta es la primera vez que lo pudimos filmar de día, prácticamente con la referencia a la zona de islas. Siempre hay una pequeña luz que aparece, la llamamos vigilia, como para ponerle un nombre identificatorio, y empiezan a aparecer cantidades de luces que entran y salen del agua. Este es un fenómeno que en Victoria se da y es muy parecido a otro lugar que tiene un proyecto científico de monitoreo, que es Gesdalen, en Noruega. Pero ¿acá no hay algo similar? No, estamos en plan con las autoridades de la Comisión de la Fuerza Aérea Argentina, en un futuro, requiere de muchos recursos, poder hacer un monitoreo de esto. ¿Y los pobladores de Victoria también te dan testimonios? Cientos. Claro. Es algo común que coincide con la cotidianidad. Sí, te hago una pregunta. Vos seguramente habrás descartado las obviedades, ¿viste? Que te dicen en el campo. La luz mala eran los huesos que reflejaban de noche en el campo. Digo, todas estas cosas obvias que todo el mundo en una mesa de café te rebate, las descartaste ya, obviamente, ¿no? Lo que ustedes están viendo ahí, nosotros fuimos con lanchas, con boteros, hemos tenido equipos de observación desde un cerro que se llama La Matanza, y otro equipo acercarnos ahí donde ven las luces, y los que estaban en el cerro nunca dejaron de verla, y nosotros estando prácticamente al lado nunca vimos nada. Y no hay un depósito de hueso, no hay nada. No, porque ahí son todos bañados, comúnmente está anegado de agua. ¿No encontraste una explicación coherente por el momento en el no. terreno, en el es campo? Más, ahí ustedes saben que está el puente Rosario Victoria. Hemos dado con los estudios de suelo que hizo la empresa holandesa, que hizo todas las excavaciones de suelo, y no hay ningún elemento que te pueda decir que es gas del pantano, que es arsénico, que es metano, no, todo eso se descartó. Andrea, antes tenemos que empezar a cerrar. Quiero consultarte por algo que también se habla mucho, las abducciones. ¿Conociste gente que haya sido abducida en algún momento, que te contó la experiencia? Si han, no sé, investigado sobre su cuerpo, esas cosas que nosotros escuchamos como mitos, quizás. El tema de la abducción, sí, he tenido muchísimos testimonios. Es una de las facetas más complejas de esto, del marco de la investigación. Particularmente nosotros como equipo derivamos esos casos a profesionales, psicólogos y psiquiatras. Claro. ¿Por qué? Está bien. Porque siendo real o no, en el supuesto que interactúa aspectos de nuestra mente, son muy traumáticos, llevaría horas explicarles, pero son muy traumáticos. Producen desde pérdida de trabajo, para cuestiones básicas, para que vean, pérdida de trabajo, rupturas familiares, conflictos de todo tipo, lo cual es y hay que ser muy responsable en el tratamiento donde hay un aspecto médico. Quiero unirlo, y para cerrar también con lo que dijo Jorge, que no se me escapó, me pasa que estábamos hablando con Fabio Serpa. Vos dijiste, el ingeniero que viajaba conmigo esos días, luego del episodio, dejó de volar por diferentes circunstancias. ¿Esto fue producto también de un trauma? ¿Le pasó? Yo me entero 14 años después que hubo un cambio en su vida a partir de ese momento. Pues, a ver, hay cosas que yo no pude explicar globalmente, pero en esa cabina se vivieron 17 minutos muy intensos. Entre ellos, en algún momento cuando yo miro a mi tripulación, por ejemplo, lo veo a mi ingeniero prácticamente con los ojos abiertos llorando, cuando estábamos haciendo el escape, porque después de haber visualizado esta nave.
Y él me manifiesta 14 años después que enfermó después y que despierta, su última memoria es despertarse en un hospital y el que lo estaba operando se llamaba igual que el piloto de gendarmería que se murió. O sea, cosas muy particulares, muy fuertes. Para nosotros fue muy fuerte porque nos reunimos después de todo ese tiempo y ahí empezaron a aparecer cosas que no sabíamos el uno del otro. Claro, claro, como un tema de que no volvieron a hablar por mucho tiempo. Sí, y además era un poco lo que vos dijiste, lo que decía Fabio. En ese momento, hace 20 años atrás, vos decías que viste su nombre, decían, este tipo está loco, este es un mentiroso, y en alguna medida, no digo que fue difícil sostenerlo, pero estaba la convicción de, vimos esto, es así, Claro, no estaba solo, y no además, es que además claro. me lo inventé yo, había un señor, dos señores militares arriba mío mirándolo en el primer lugar, y además la gente en el aeropuerto, o sea, desde 3 puntos, desde 3 lugares diferentes pudieron visualizarlo, o sea que yo mismo ni siquiera podía haber inventado una cosa de este Totalmente. tipo. Antes de despedirnos, perdón, ¿hay algo que quieran agregar? Sí, ¿Alguno de yo los quiero dos? Sí. agregarle que apareció otra cosa, le voy a dar otra sorpresa a Jorge, y por primera vez lo estamos mostrando. El proyecto Sephora, que busca la documentación de las Fuerzas Armadas, empeñados, logró reunir toda la documentación que giró dentro del ámbito de la Fuerza Aérea, y hace muy poquito tiempo logramos un documento de la Gendarmería de Sipusac, que hizo la denuncia desde Salta sobre el caso. Así que quiero aprovechar para hacerle llegar a Jorge Mirá. el documento. Esto le da entidad, ¿no? Porque hay cosas que uno vive, que veo que te movilizan y esto le da entidad. Son documentos que tienen que ver con esta historia que venís cargando hace 20 años. Sí. Te siguen movilizando, te emociona, te desacomoda totalmente. Aparte, bueno, para mí es importante porque yo una vez se lo prometí que íbamos a conseguirle el documento porque era bastante descreído de que se pudiera lograr. Yo he Entonces, perdido 2 amigos que son los 2 pilotos de gendarmería. y más que nada por ellos. Exactamente. Bueno, les agradecemos en este terreno donde muchos andamos ahí viendo si se cree o no se cree y tratando de averiguar. Lo más interesante, creo que lo que rescatamos más allá de las evidencias fueron tu vivencia, Jorge, que veo que todavía están allí en carne viva, movilizándote. Te agradecemos muchísimo Gracias por que el hayas querido testimonio. compartirlo con nosotros. Muchas gracias. Y a vos también por tanto material. No, gracias. Si me permiten un Sí. último Sí. cierre, que quiero agradecerle a Heriberto Janosch, a Juan Pablo Gómez y a Oscar Uriondo, que son 3 investigadores civiles que sin ellos hubiera sido posible tener ese documento. Bueno, y gracias por el trabajo también que haces. Muchas gracias a Andrea. ustedes Ya por el tendremos respeto. más respuestas. Ahí está Ya Jorge, vendrá mirá, nuevamente. repasando todo Mirá. esto, cómo ha sido documentado, la verdad, En y el lo vemos diario. aquí, lagrimeando. Muy La bien. verdad, y gracias a la Intenso. producción, gran trabajo por este momento que nosotros queríamos compartir. Es un modo de acercarnos a esto que sigue siendo un tema tan, por momentos, tan discutido, ¿no? Sí, tenemos Tan- que dejar de discutir y empezar a escuchar un poco más, me Y parece, sobre todo escuchar ¿no? a la gente Claro. que viene acá, como, mirá, está Jorge asomado a su Tal propia cual. historia, que viene aquí en carne viva. Tal ¿Vamos a la cual. pausa? ¿Cómo no? Dale, Ya venimos. dale.